¿Qué ha habido, banda? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Aire, un lugar sin etiquetas, sin filtros y sin censura. Hoy tenemos un episodio muy especial, la verdad, con ustedes, amigos. Don Elmer Hernández, bienvenido al podcast, ¿cómo está? Muchas gracias, pues bien, ya en plena Semana Santa. Ya, cabal, ya se siente el calorcito. Sí, y muchas gracias ahí por invitarme a platicar. No, hombre, la verdad, muchas gracias a usted, don Elmer, por su tiempo, porque desde que empecé este proyecto yo pienso que el tiempo es lo más valioso que tenemos, porque es lo único que no podemos comprar y hay que hacerlo valer de la mejor forma, creo yo. Pero le cuento, don Elmer, esta invitación a mí me nació por el hecho de que siento yo que muchos jóvenes no nos involucramos mucho en política, porque nos da miedo, porque nos da pereza, por lo que sea. Y yo con este proyecto siempre pensé, vamos a agarrar toda esta información que es importante para nosotros y la vamos a colocar en un ambiente más para las personas. Por eso fue que yo quise platicar con usted, porque actualmente, para los que no saben, usted es candidato a alcalde de Villanueva, ¿verdad, don Elmer? Así es. Y estaba viendo que no es la primera vez que participa. Y quisiera empezar la plática con esa pregunta. ¿En qué momento nació la gana de querer ser alcalde de Villanueva en usted? Bueno, esto surgió en el 2013. Le cuento que yo tengo, 21 años de ser profesor de... Sí, estaba viendo sus currículos. Profesor de Economía y Ciencia Política en la Landívar, en la Mariano Galvez y en otras, Mariano Galvez, Landívar y en San Carlos. Y en el 2013, un grupo de mis exalumnos de Ciencia Política me dijeron, hagamos un partido político. Y yo, a pesar de ser profesor de Ciencia Política, les dije, esto es un poco complejo. Sí. Se necesita tiempo, exacto, un montón de recursos. Pero no, para no desanimar, les dije, hagamos un movimiento cada uno en su lugar para tratar de levantar un movimiento más social que político. De esa forma fue que en el 2013 yo fundé en Villanueva un movimiento que se llama Unidos por Villanueva. Unidos por Villanueva no es un partido político, no era un comité cívico electoral, era una asociación civil que fue registrada en su momento en gobernación. Y la intención era llevar proyectos para niños y jóvenes. Y en ese proyecto andaba. Cuando de repente apareció alguien ahí que como dicen los patojos, lo encarretan a uno. Entonces me empezaron a decir, ay, ¿por qué no sos candidato a alcalde? Y dije, no, pero yo no tengo gente, no tengo un equipo grande para participar. Pero hablando con el grupo que me acompañaba, que éramos como unos 10 profesionales, con los que empezamos el movimiento, nos reunimos y dijeron, bueno, ¿por qué no intentamos hacerlo? Y nos metimos en el primer evento electoral en el 2015. Recuerdo que era bien chistoso porque todos en los partidos se pelean por las primeras casillas de concejalía. Y nosotros en un salón nadie quería ser concejal uno. Todos quieren ser concejal, nadie, decía yo. Al final había una jovencita ahí, Ligia, que siempre nos acompañaba en todo. Digo, pongamos a Ligia de concejal uno. Y la pusimos. Y empezamos la aventura, nos fuimos a caminar y todo lo demás. Pues la sorpresa fue que aún con todas las deficiencias que teníamos en ese momento, sacamos 5,300 votos. A la gran, ya es una cantidad importante. Porque quedamos como en el 12º lugar, pero era una cantidad de votos grande. Sí. Que Ligia estuvo a 1,000 votos de ser concejal. De verdad. Pero le daba pena, le daba vergüenza decirle a sus amigos que estaban en política. Y por eso no ganó. Y así fue como me involucré en esto. Viendo ya ese resultado, pues dijimos, bueno, creo que hay potencial. Sobre todo que hicimos una política de caminar, de hablar con la gente, porque yo tengo un concepto un poco distinto, pues soy politólogo, yo acaba de ver la política desde otro punto de vista, ¿verdad? Entonces, he tratado de llevar a la práctica lo que yo en la universidad digo que debe ser la política. Y así fue como me involucré en esto. Wow, la verdad que interesante historia, don Elmer, porque también estaba viendo que tiene un diplomado en dirección de personas y es uno de sus tantos diplomados que tienen, y la verdad me llamó mucho la atención lo de la politología, porque siento yo que la política se ha tergiversado mucho a través de los años. Creo que en un inicio en la antigua Grecia era más como quién realmente tiene las capacidades para dirigirnos. Ahora es como que quién tiene más vistas en internet, para ponerlo en un contexto un poco más actual. Yo creo que quién tiene más vistas, pero en Guatemala es quien tiene más plata.
También. Porque yo le digo, en Guatemala no, verdaderos liderazgos con capacidad cuesta encontrar. Aquí si alguien tiene plata o le dan plata, lo elevan y no hacen es cierto. Entonces, sí, yo de hecho estudié ciencia política al principio sin saber que existía la carrera. Cuando yo iba a estudiar en la universidad, mi carrera favorita era arquitectura. Pero como yo tenía que trabajar y estudiar, no podía, porque la arquitectura solo era en la San Carlos en la mañana o en la tarde. Yo salía a las 5 de trabajar. Encontré ciencia política. Yo fui muy marcado con los golpes de Estado de la década de los 80, de Ríos Montt y Víctores, que estaba, recuerdo yo, saliendo de la primaria. Y me marcaron mucho esos golpes de Estado, estaba el patojo. Entonces ahí me nació el deseo de querer aprender de política y participar algún día. Y por eso fue que me metí a estudiar ciencia política, justo pensando que en un futuro quería participar en política. Y me gradué de politólogo, me fui a estudiar una maestría en comercio internacional en la Mariano Gálvez. De ahí saqué mi diplomado en dirección y administración, en administración y dirección de personas. Luego me fui con una beca en la Universidad Católica de Argentina, estudié gobierno y turismo. De ahí toda mi experiencia laboral casi siempre ha sido en turismo. Y luego un doctorado en economía, porque yo sentía que el análisis político se queda corto si uno no sabe de economía. Es cierto. En realidad lo que hace que los pueblos se desarrollen es la parte económica. Eso es cierto. Pero las decisiones de un político que no sepa de economía son fatales. Fatales para el desarrollo económico de los países. Entonces, creo que eran carreras complementarias. Y por eso me dediqué a estudiar, como me decían mis amigos, vos como que no tenías que hacer, que solo te mantenías. No, la verdad fue algo que me gustó mucho, me encanta la academia, me encanta la docencia, soy feliz dando clases. Hoy me siento triste porque en diciembre tuve que renunciar a la U por dedicarme a la campaña y ojalá regrese después de la campaña. Y es que sí, ya también tiene una amplia experiencia como docente. Estaba viendo 6 años en Quetzaltenango más o menos. Y la verdad es interesante, y le digo esto porque a mí lo que más me gusta del formato podcast es esto, la conversación, porque yo pienso que muchas veces en el discurso político se generaliza demasiado, ¿verdad? El hecho de decir yo voy a acabar con la inseguridad, por mí van a haber más empleos, pero muy pocas veces tenemos como esta experiencia de platicar uno a uno con los candidatos, y de verdad se lo agradezco bastante. Y enfocándonos también un poquito más en su campaña, ¿cuáles son sus planes y prioridades principales para los problemas de Villanueva? Mire, nosotros tenemos un plan de trabajo enfocado en 4 ejes principales. El primero es el tema de la educación, que para mí es básico para el desarrollo de un país. Segundo es el tema de la salud. Tercero es el tema de la seguridad. Y cuarto es la creación de fuentes de trabajo. Esas 4, yo creo que si tenemos esas 4 cosas, estamos bien. Y en las 4 cosas estamos mal. O sea, hay muchos problemas de educación, muchos problemas en la salud, no digamos, y muchos problemas de seguridad y falta de trabajo. Es lo peor. Yo creo que mucho incluso de los problemas de seguridad pasan por la falta de oportunidad de trabajo. Entonces, y por ahí tenemos esos 4 ejes que si nos da tiempo los podemos ir desglosando poco a poco. Si usted tiene tiempo, por mí no hay problema. No, yo tiempo tengo. En educación, por ejemplo, me interesan 2 temas fundamentales. Primero es la adecuación de primera infancia. Necesitamos tener jardines infantiles, lo que algunos le llaman guarderías, porque más del 60% de las madres en Villanueva son madres solteras. Muchas de ellas no pueden ir a trabajar porque no tienen quien le cuide a sus hijos. Algunas los dejan encerrados en su casa. Y en el peor de los casos, hoy tenemos niños creciendo en la calle. Niños que se van a la escuela en la mañana, pero después del mediodía se quedan el resto de la tarde en la calle. De ahí que tenemos niños ya volviéndose, haciendo actos delictivos a los 12, 13 años. Entonces, si nosotros no controlamos esa niñez, difícilmente vamos a corregir los problemas de seguridad más grandes. Y sobre todo, que es la etapa más importante de la niñez, de 0 a 7 años, cuando forma su personalidad y forma su carácter. Y ahí es donde creo yo que hay una gran deficiencia de apoyo hacia las madres solteras. Muchas no van a trabajar porque pagan más en su casa quien le cuide que lo que ganan en cualquier trabajo, porque los salarios son altos. Esa es nuestra primera gran preocupación. Si nosotros logramos educar a nuestros niños, sobre todo en tema de valores, porque lo que se han perdido son los valores. Si nosotros trabajamos con la niñez, seguro vamos a tener jóvenes con una actitud distinta, que aunque lo toquen los malos, pero les va a costar un poquito más. Porque la formación que uno trae desde niño lo marca a uno
y ya de grande va a costar un poquito que se desvíe. Sí, y justo yo una vez escuchaba que el contexto de un niño lo afecta bastante, ¿va? Porque no es lo mismo que un niño salga a la calle a jugar fútbol y se vaya a un parque, a que en ese parque encuentre a personas drogándose, ¿va? Y creo que, como usted dice, es un problema más estructural que muchas veces los queremos atacar en solitario, cuando es toda una red de cosas a las que hay que enfocarse, ¿verdad? Sí, porque cuando muchos hablan de seguridad, hablan del ejército, de la policía, de no sé qué más, eso está bien, Sí. hay que corregir, pero mientras no ataquemos la causa, el problema no se va a eliminar. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo, usted quiere secar un árbol y le corta las ramas, lo que hace es podarlo Sí. y volverlo más frondoso. ¿Qué tiene que hacer? Cortarle la raíz. Y la raíz aquí está la atención, Sí. la niñez y las oportunidades para los jóvenes. Sí. Si nosotros trabajamos eso, lo de arriba va a estar mejor. Sí, 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 Porque sí. si no, vamos a parar metiendo preso a todo el mundo. Eso es cierto. Y metemos preso a un adulto y a veces tenemos como 10 niños abajo listos para entrar. Sí, hay una frase muy bonita que dice, educa al niño para no castigar al adulto. Así es. La misma Biblia lo dice. Exacto. Hay que instruir al niño para que siendo grande no sea parte del camino. Y ahí es donde creo que estamos fallando. Y sí, la municipalidad tiene una función delegada en el Código Municipal para trabajar educación preprimaria. Entonces los jardines infantiles o mal llamados guarderías, porque a mí no me gusta el nombre de guardería es guardar algo. Sí, exacto. Pero un niño es un ser humano donde necesita estar en un lugar con atención. Con atención y que reciba formación, sobre todo en valores. Exacto. Pero ¿usted cómo piensa? Porque yo creo que muchas veces tenemos la mala costumbre de culpar por todo a nuestros dirigentes, ¿va? Pero siento que es un trabajo en conjunto, ciudadanía con gobernantes. ¿Usted cómo piensa involucrar a las personas para que generar este cambio en Villanueva? Lo que pasa es que no es culpa de los gobernantes. En realidad, cuando usted ve un niño en la calle delinquiendo, uno le echa la culpa a los padres, porque los responsables de educar a nuestros hijos somos nosotros, los padres. El problema es que la desintegración familiar es fuerte. Sí. O sea, hoy en Guatemala ya no vamos a ver dentro de años familias como las de antes que tenían 40, 50 años de casados. Sí, es cierto. Hoy 5 años es récord. Sí, es cierto. Las familias ya no tratan de resolver sus problemas de otra forma que no sea separarse. Y no digamos aquellas niñas que están saliendo embarazadas 15, 16 años, que se van a quedar solas. Que también es parte de la educación. Así es parte de la educación. Entonces, nosotros sabemos que no podemos sustituir a los padres, porque a ser honesto, a ser responsable, a ser agradecido, todo lo aprende uno de su papá. En su casa. Entonces, no lo vamos a sustituir, pero sí creo yo que podemos evitar por lo menos que esos valores los sigan absorbiendo en la calle y que los absorban en un lugar. Por eso a mí me encantaría muchísimo que estos jardines infantiles los hiciéramos en una alianza con las iglesias, porque las iglesias juegan un rol importante en la sociedad. En los principios, sí. De fortalecer los valores espirituales, inculcar el temor de Dios, y yo creo que ahí podríamos hacer una buena alianza para poder hacer que muchos de estos niños sean jóvenes de bien después. Entonces, ojalá logremos hacer esto, porque es un poquito complejo, pero yo creo que el tema de los jardines infantiles sí es algo muy factible de hacer y yo creo que ayudaría muchísimo, no solo a las madres solteras, sino a la sociedad en su conjunto, cuando evitemos que los niños se estén involucrando en cosas malas. Sí, no, y justo me llamaba la atención lo que usted decía de la desintegración familiar, porque yo estuve en un programa de la municipalidad que se llama el Servicio Cívico. Ahí nos capacitaron para la prevención la prevención del consumo de drogas. Y había una parte muy importante que nos decían la desintegración familiar, porque este es un problema que afecta a todos, porque regularmente uno va a buscar con sus amigos lo que no encuentra en su casa, ¿verdad? Sí. Esa comprensión, y este es un mensaje que a mí me gusta dejar mucho, que es de platiquen, hablen con sus papás, y a veces es muy difícil por estas mentalidades de que el niño no sabe, pero lo importante que es platicar con alguien, porque fortalece más la amistad, siento yo. Pero continuando con la plática también, don Elmer, me llama la atención sus estudios en economía y cómo usted planea poner en práctica algunos de los conceptos de economía en la economía villanuevana. Pues mire, yo creo que lo más importante es generar fuentes de trabajo. Y para eso se necesitan muchas condiciones. Primero, la seguridad. Segundo, la capacitación técnica de la gente, porque si nosotros queremos traer inversión, tenemos que tener gente capacitada para poder trabajar en eso. Yo creo que en principio
tenemos que apoyar a los microempresarios, a los pequeños emprendedores. Cuando hay ausencia de empresas grandes que absorban la mano de obra, aparecen muchos emprendedores. De hecho, Guatemala es uno de los países con más altos índices de emprendimiento que toda América Latina. Sí, me lo contó este chavo Pepe Barbero. Sí. Él me contó que Guatemala es el número 1 en índice de emprendimiento. Pero porque aquí se abren miles de empresas al día, pero también se cierran miles de empresas. Porque el problema está en que cuando usted no encuentra trabajo, pues emprende algo. Sí. Pero como no tiene una formación de emprendimiento, entonces lo hace mientras consigue trabajo. Sí. Entonces tiene su emprendimiento y sigue buscando trabajo. Exacto. Y entonces por eso es que se abren y cierran empresas. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en la educación financiera del joven. Es más desde niño. Y yo desde la universidad, de hecho, yo trato de ya no formar al joven para ir a buscar trabajo, sino para que vaya a emprender. Bueno, miren, afuera conseguir chances está fregado. Sí. Entonces mejor formémonos para hacer pequeñas empresas y aunque sea 1 o 2 trabajos que le demos a alguien, ya le resolvemos la vida económica a 2 familias. Sí, entonces yo creo que una función importante que debemos de hacer es crear, si no existe, la unidad de desarrollo económico de la municipalidad, fortalecerla y entonces ir fomentando todo ese emprendimiento, ir formalizando muchos microempresarios para que tengan acceso a pequeños créditos. De hecho, yo fui subgerente de economía y ahí en el viceministerio de la MIPYME hay mucho crédito a veces. De hecho, en plena pandemia hubieron más de 600 millones de quetzales que se perdieron porque nadie los utilizó. Pero es porque mucha gente no sabe o mucha gente no está formalizada. Sí. Tiene que tener su patente de comercio y todo para poder tener acceso a eso. Yo creo que en principio tenemos que entrarle a la parte del emprendimiento. La municipalidad tiene que ser una institución facilitadora de los emprendedores y no castigarlos. Yo sí veo con tristeza cómo hay tiendas y pequeños negocios que han cerrado porque les ponen multas de 50,000 quetzales. Sí, aquí a la vuelta había un pequeño depósito que lo cerraron por eso. Sí. Y yo entiendo que de repente no tienen registradas todos sus asuntos en la municipalidad, pero en lugar de castigarlo, mejor ayudémoslo. Sí, el diálogo. Porque me cerraron el depósito, se quedó sin negocio una persona y posiblemente 2 personas se quedaron sin trabajo. Sí, de los que le ayudaban ahí, en el depósito. Y toda la cadena de valor de los que distribuyen los productos. Sí. Cuando se tardan, qué sé yo, 1 año para autorizar una licencia de construcción, no se dan cuenta que ahí dejan sin trabajo al albañil, a los ayudantes y a todos los que venden materiales. Es decir, si nosotros somos facilitadores para que la gente emprenda, al final no es captar recursos para la municipalidad a través de multas, no es ahí. Yo creo que en la medida que la gente tenga dinero para gastar, para consumir, también los ingresos se van a incrementar. Pero lo más importante aquí es que se vaya generando empleo, aunque sea de 1 a 2, mientras nosotros logramos capacitar un buen grupo de jóvenes en formación técnica. Mire, hoy, ¿cuál es el empleo mejor pagado para los jóvenes? Los call centers. Los call centers. O sea, un joven de 18 años se gana hasta 7,000 quetzales en un call center, en su primer trabajo. Exacto. Y es el único trabajo donde no le piden experiencia, solo le piden que sepa inglés. Sí. Pero el problema es cuánto enseñan de inglés las escuelas públicas. Sí. No, y justo toca un tema bien importante que es el de la educación financiera. Creo que hay conceptos tan básicos como el de cómo funciona una tarjeta de crédito que muchas personas no entienden y por eso tenemos tantos problemas financieros a veces, ¿verdad? Y te digo que la tarjeta de crédito es el mejor crédito que hay en Guatemala. Yo una vez discutía con unos diputados que querían sacar una ley. Yo les decía, no hombre, van a fregar a mucha gente. Porque lo que hay es gente irresponsable que no sabe cómo usar, la usan para consumo. Exacto. Pero la tarjeta de crédito es el único crédito donde gastas hoy y tenés 45 días para devolver la plata sin un centavo de interés. Exacto. El problema es que muchos no lo saben. Y no lo entienden así. Y hay gente que con tu tarjeta puedes ir a comprar a la 20 calle cosas para revender y las revendes
y al día 40 lo devolves sin intereses y ya multiplicaste tu ganancia. Esa es la educación que tenemos que darle a la gente. Sí, no es limitar las tarjetas. Es cierto. Porque hay mucha gente que trabaja así, pero carecemos de educación financiera. Ajá. Carecemos. Hay conceptos que no los entendemos. Exacto. Y tenemos una sociedad donde no sabemos distinguir entre necesidades y deseos. Ajá, exacto. Porque yo te digo, yo he estado en comunidades donde viven en pobreza, el piso es de tierra, su champita de lámina y todo, pero miras gente con un smartphone. Sí, es cierto. Gente y decir, bueno, entonces, con teléfonos más caros que el que yo uso, y decir, bueno, ¿no sería mejor que compre su telefonito de 1,200 quetzales y lo demás lo invierte en su casa? Exacto. Entonces hace falta mucha educación financiera, educación económica. Sí. Justo en la universidad me decían una vez a mí, vos solo te puedes comprar algo si te puedes comprar esa cosa 4 veces. Sí. Solo hasta ahí te lo puedes comprar, de lo contrario es un gasto innecesario, ¿verdad? Yo le decía a mis alumnos cuando empezamos la clase, la primera pregunta que les hago para que ellos entiendan que entendemos más las cosas, mira, y le digo, ¿cuánto ganás? Uh-huh. Y me dice un alumno, yo gano 3,000 quetzales. Uh-huh. Excelente. ¿Cuántos años tenés que trabajar ahí? 1 año. O sea que tenés 36,000 quetzales en el banco ahorrado. No. Si ganás 3,000, no, pero entonces no ganas eso. Uh-huh. A vos te pagan eso. Uh-huh. Porque ganar viene de ganancia. Sí. Entonces es lo que te sobra después de lo que te consumís. Exacto. Entonces si no tenés nada, nunca has ganado nada. Lo que te han pagado te ha servido para tu ropa, para tu comida. Esos son tus costos de producción como persona. Y hay algo que muchas personas ignoran, que son los famosos gastos hormiga. Y son los que a la final lo terminan haciendo pedazos. Los chicles todos los días, los dulces, el que fuma su cigarrito diario. Exacto. Que al final es un cúmulo de gastos a veces innecesarios. Exacto, hormigas que no se sienten, pero a la final ya cuando vemos un hormiguero es de, la madre, sí es bastante. Cargas tu efectivo en la bolsa y te lo vas gastando ahí. Sí, exacto. Yo creo que por eso hay que trabajar mucho desde la niñez. Uh-huh. Yo le digo a los padres, miren, eduquen a sus hijos. Si le da un quetzal, dígale que solo se gaste 90 y ahorre 10 centavos. Exacto. Y después póngalo a prueba. Y dígale, mira, hoy no tengo plata. Y seguro él va a ir a buscar a su alcancía y dice, hoy tengo yo. Sí. Y ahí se va a dar cuenta él sin que le digas que lo que ahorra él le va a servir para cuando no tenga. Y justo es bien importante porque yo recuerdo que eso hizo mi papá conmigo. Me acuerdo que en ese tiempo yo quería comprarme un PlayStation 2 y mi papá tenía las posibilidades de comprármelo, pero me dijo, no, yo no te lo voy a dar, sería muy sencillo. Me dijo, trabaja conmigo y cada día que trabajes conmigo yo te voy a pagar. Cuando ya tengas el dinero para tu Nintendo, comprátelo, va a ser tuyo. Y yo en su momento no dimensioné lo mucho que ese concepto me iba a servir hoy en día, ¿verdad? Pero como usted dice, son cosas que vienen desde la casa y es un trabajo en conjunto entre la municipalidad y las personas en el hogar. Y la verdad sí es muy acertado lo que me dice, ahorita me hizo clic. Pero también me gustaría saber su opinión, don Elmer, sobre el transporte público. Porque siento que es un problema que aquí en Villanueva nos afecta un poco. Yo creo que tenemos que transformar nuestro transporte público. Uh-huh. Lo que nosotros tenemos ya no es funcional para nosotros. Uh-huh. Y yo creo que todavía se puede hacer un buen plan para transporte público terrestre, porque aquí han habido ideas, ¿no? Hasta de un teleférico que ofreció alguien, que nunca se hizo, y un transvía eléctrico que ofreció el alcalde actual, que tampoco se hizo. No tenemos que pensar en cosas fantasiosas que quizás algún día sí van a ver, porque las sociedades van evolucionando. Exacto. Pero en este momento no. En este momento hay otras prioridades en que trabajar y creo que todavía podemos resolver el tema del transporte público. Uh-huh. Mire, yo tengo una idea de mejorar el transporte que he estado hablando con algunos empresarios del transporte, y es que tenemos que centralizar nuestro transporte, porque el problema en Villanueva es que cada colonia tiene su transporte. Bárcenas tiene sus buses, San José tiene sus buses, La Primavera tiene sus buses, Lindavista sus buses, en el centro está la Cotraubín. Entonces no tenemos un sistema de transporte centralizado. Exacto. Entonces, y eso nos genera mucho desorden por todos lados. Segundo, no tenemos paradas específicas, que hasta eso nos genera tráfico. Entonces los buses paran en cada esquina. Y a veces uno va atrás de un bus y se va parando en cada esquina también. Aparte de que genera tráfico, genera accidentes, porque hay una cruzada muy famosa aquí en Villanueva que es por altos, que la gente se baja y pasa delante del bus, que a mí no me gusta que hagan eso, y se cruzan,
¿por qué no pasar atrás? Porque no, uno que viene en el carro muchas veces no alcanza a verlos, ¿verdad? No, y hasta cuando está enfrente, y provoca como y los tráfico problemas de seguridad. Exacto. Porque en cada esquina se te sube un ladrón, si es posible. Exacto. Entonces, la propuesta que yo siempre he tenido y que ojalá se pueda hacer, es que nosotros debiéramos descentralizar el transporte, hacer una empresa mixta de transporte, municipalidad y privados, porque toda la inversión público-privada es lo que está de moda en el mundo. Exacto. Y aquí tenemos una ley de inversión pública-privada que se puede utilizar muy bien. Y debiéramos de hacer una terminal de buses en el kilómetro 22. Estaría tipo interesante. el SEGMA. Ajá, exacto. Y que desde allá sacamos líneas de buses por todos lados. Exacto. Para llevarlos allá al SEGMA. Y si hay espacio para hacer algo así, exacto. Y que entonces cambiemos el tipo de buses, porque los buses que tenemos en realidad son camiones con carrocería de bus. Exacto. En un bus como los nuestros no hay posibilidad de que subas a alguien con silla de ruedas, por ejemplo. Es cierto. O la gente con problemas de movilidad con bastón, muleta, le cuesta subir. Y que entonces ya lo tengamos con paradas seguras, con paradas cuidadas por policías como las del Transmetro, por ejemplo, con rampas de acceso. Y entonces ahí vas a evitar muchas cosas. Ese proyecto debiera de empezarse a hacer con inversión pública privada y entonces transformar nuestro sistema de transporte. Eso le ayudaría mucho a los empresarios. Porque hoy los empresarios cobran caro porque primero pagan extorsión donde quiera que están. Segundo, como todavía cobran en efectivo, más de algo se queda el que cobra. Exacto. Para su gasto hormiga. Sí, los gastos de hormiga. El segundo, los asaltos que tienen. En la capital el problema de Transmetro resolvió mucho el problema de eso. Sí. Yo de hecho trabajé en la zona 9 un año, dejaba mi carro en el seno y me iba en Transmetro para allá, llegaba más rápido, me sentía seguro. Yo creo que en Villanueva, mientras hay mejores condiciones más adelante, todavía podemos transformar el transporte hacia un tipo de transporte como eso. Y no es quitarles el negocio a los privados, sino que se metan a un mismo negocio todos. Pero lo más importante, creo yo, es buscar la parte legal para ver si podemos hacer lo mismo que hizo la capital, de que todo el transporte que viene del Pacífico no pase del 22. Porque si te das cuenta, la capital no deja pasar ni un bus extraurbano del SEM. Exacto. Ellos resolvieron su problema para arriba y nos lo dejaron a nosotros. Sí, ¿Qué pasaría si nosotros logramos el mecanismo de que ya solo lleguen al 22 y que de ahí los transportemos nosotros en el transporte urbano nuestro? Sí. Entonces ahí te lo aseguro que el tráfico se reduce en un 50%. Porque hoy todos los buses que vienen desde allá de Moyuta, Jutiapa hasta San Marcos siguen llegando al SEGMA. Entonces por ahí hay un proyecto que estamos trabajando para... No es un proyecto de la noche a la mañana. Exacto. Porque aquí todo lo que se quiere hacer de la noche a la mañana no va a funcionar. Se hace mal. Aquí tenemos que pensar en un proyecto para que dentro de unos 5 años esté empezando a funcionar. Poner el Transmetro al sur no le llevó 3 años. Exacto. Llevó su tiempo. Es cierto. Pero lo que nunca empezás, nunca lo vas a terminar. El problema es que nunca se ha empezado. Sí. Y ese es el proyecto que siempre he tenido yo para hacer que la gente pues viaje más cómoda, más segura, y que incluso muchos tomen la confianza de irse en bus y no en su carro, porque el tráfico hoy es que todo el mundo trata de comprar su carrito, su moto. Para evitar tráfico, pero ahora hasta tráfico de motos se hace. Cuando mirás, va una persona en cada carro en la mañana, y decís vos lo de 50 carros se irían en un bus. En un bus. Pero nadie se quiere subir a un bus. También ese a todos les da miedo porque es inseguro. Y ahora carísimo, porque para llegar de Bárcenas al SEGMA son 8 quetzales, pues. Y no es como que garanticen las condiciones adecuadas para viajar, porque en la mañana uno se va donde puede, si no quiere llegar tarde al trabajo, ¿verdad? Yo vivía en proyectos, y cuando estudiaba en la San Carlos vivía en proyectos, y agarraba los buses que venían de Amatitlán llenos, colgados, se iba uno en la puerta. Sí, me imagino. Igual se regresaba uno de la San Carlos en la noche. Sí, porque ya no habían, es cierto. Pero parte también del tráfico siento que es por la mala estructura de las carreteras que tenemos hoy en día, ¿verdad, don Elmer? No sé cuál es su... Sí, pero el problema es que hay carreteras que no se pueden ampliar. Ya no se pueden ampliar. Quizá lo que se puede hacer es hacer algunos pasos a desnivel en muchos lugares, como por ejemplo aquí en el Amate. Ahí sí sería, yo siempre he pensado que ahí es como el cuello de la botella, porque vienen carros de todos lados y tienen que pasar por ahí. Ahí deberías de quitar el centro de salud que está ahí, quitar ese mercadito, trasladarlo a otro lado, y ahí hacer un buen paso a desnivel para que fluya mejor el tráfico, porque ahí es duro. De allá del túnel para la Mate se hace uno a veces 1 hora.
Sí, es en cierto. la Gran Cola. Ahorita que están tapando el Quinel, yo decía, no hubiera sido mejor quizá hacer un carril adicional. ¿Ah? Es cierto. Hacer un carril adicional porque igual una parte peatonal ahí sirve mucho para la gente, pero es bien peligroso. Sí. Ahí baja transporte pesado. Incluso hace poco sucedió un accidente ahí con unas muchachitas del instituto. Ajá. Entonces tal vez hubiera sido mejor hacer otro carril adicional para ampliar la calle, pero hay calles que ya no se pueden ampliar porque ya no hay para dónde. Exacto. Sí hacer algunos pasos de nivel, como en el túnel, por ejemplo. En el túnel es otro problema. Sí. Pero el túnel, lo que hay que hacer es un pequeño trébol, porque lo que genera el problema del túnel es que, por ejemplo, los que viven en proyectos y en alamedas, cuando vienen del Pacífico tienen que dar la vuelta hasta el túnel. Eso es cierto. Y entonces te metes en el túnel viniendo del Pacífico y después te metes como que venís para Bárcenas. Y ahí salen los de Bárcenas. Lo que hay que hacer es hacerle como que la otra orejita, le llamo yo, en el paso nivel para que circule, así como el trébol que tiene sus vueltecitas ahí, para que entonces, y hay espacio, para que entonces todo circule bien. Además de hacer un paso del nivel allá en la entrada de Naciones Unidas para que ya no tengan que regresar hasta aquí abajo los de proyectos y todo eso. Todos esos proyectos hay que irlos haciendo para hacer que la cuestión circule más. Pero mira, yo te digo, por más que hagas, cada día van a haber más carros. Sí, y es que la población, el crecimiento de la población ha sido increíble, don Elmer. Sí, por eso es que la solución es un transporte público eficiente. Exacto. Para que la gente viaje en bus. Yo estaba viendo que en países del primer mundo que le dicen, sí usan el transporte público, personas que incluso tienen dinero, ahí tienen su propio carro, pero o sea, llegar a ese punto es lo difícil. Y como usted decía, no son proyectos que se dan de la noche a la mañana. Y creo que el problema en Guatemala es que no tenemos continuidad porque siempre nos terminan decepcionando, creo yo. Así es. Y tal vez alguien empieza algo y la persona que va a agarrar el mandato en las próximas elecciones ya no lo continúa porque no era su idea principal. Pero como usted... Fíjate, solo para terminar este tema. Yo creo que es tener un transporte público eficiente para la gente, pero también llevar fuentes de trabajo cerca de donde la gente vive. Aquí en Villanueva hay muchas empresas. Yo creo que hay que hacer una labor desde la municipalidad para pedir a las empresas que contraten al villanovano. Aquí tenés la Quimen abajo. Sí, y ahí trabajan muchas personas del interior del país. Es cierto. O sea, ¿por qué traer gente del interior si aquí tenés gente en Bárcenas que puede trabajar ahí? Sí. Y que entonces ya no se tenga que movilizar a la capital. Exacto. Hay centros comerciales que viene gente a trabajar de la 1 de julio de la zona 18 y decís vos, nos estamos cruzando ellos para acá. De ciudad a ciudad, sí. Y eso te genera tráfico. Exacto. En cualquier parte del mundo, cuando se autoriza la licencia de una empresa, la primera condición es el 80% de los empleados tienen que ser del sector, para que lleguen caminando, lleguen en bicicleta o como sea. El otro 20% se lo dejamos libres por si no tenemos ciertas especializaciones técnicas y profesionales que necesiten. Pero esa es la condición, porque cada día en el mundo lo que se requiere es que la gente trabaje cerca de donde vive. Por eso es que en la capital te has dado cuenta que están haciendo edificios de apartamentos, en donde abajo hay centro comercial, hay cine y todo. ¿Cuál es la intención? De que la gente el fin de semana no tenga que salir en casa, sino que solo baje a almorzar ahí, baje al cine ahí. Y lo mismo hay que ir haciendo con las fuentes de trabajo, que nos generen trabajo aquí. Mira lo que pasó con las maquilas en el área de la zona 4. Ahí hay gente que por años caminando llega a la maquila. Si tenemos centros de trabajo para acá, puedes hacer ciclovías para que la gente vaya a trabajar en bicicleta o que vaya caminando. Hay países que vos mirás los grandes edificios y en la mañana el montón de gente caminando a su trabajo. Sí, es cierto. Entonces creo que es una decisión bastante estructural que hay que hacer, modificar el transporte, pero también provocar que el empleo esté cerca del vecino. Porque eso vamos a evitar que todos estemos saliendo para la capital. Exacto. También me gustaría hablar un poquito con usted, don Elmer, sobre los jóvenes, porque yo siento que los jóvenes son una gran parte de la sociedad hoy en día, ¿va? Aún me considero joven, adulto, pero aún joven. Y yo sí he notado mucho que se nos desescatima a veces por la inexperiencia, pero yo he conocido personas de mi edad o menores muy, muy talentosas y quisiera saber cuál va a ser el papel de los jóvenes en su gobierno o en lo que planea hacer. Sí, mira, tenemos que fortalecer la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad.
y fortalecer todas las áreas de capacitación técnica para hacer que el joven se involucre en actividades culturales, deportivas, artísticas, pero no solo como una forma de pasar el tiempo, sino también de pensar que de eso también se pueden ganar la vida. Se puede vivir de eso, porque hay mucho joven con talento. Aquí hay jóvenes que son buenos para el teatro. Sí. Pero decime, ¿hay un teatro en Villanueva? No hay. Justo quería hablar de eso con usted, la verdad, como se ha dado cuenta, este proyecto es totalmente independiente mío. Lo hice porque me nació, fue una tarea de la universidad que yo lo tomé como algo personal. Claro. Y yo dije en un punto de todo esto, ¿va? Villanueva no tiene una radio y siento que sería una oportunidad importante porque conozco a muchos compañeros de aquí de Villanueva que también estudian locución profesional y todos llegamos a la misma conclusión, no hay dónde practicar. Yo empecé esto porque tenía la necesidad de practicar la locución. El canal de televisión que tenía la universidad. El canal de televisión. Hoy lo tienen en suspenso al parecer. Exacto. Incluso ese canal nos pudiera servir para irnos cambiando la imagen de Zona Roja. Porque en Villanueva nos tienen catalogados así, y Villanueva pasan cosas malas como en cualquier otro municipio. El problema es que se entera más la gente de lo malo que lo bueno. Sí. Pero aquí hay mucho talento. Exacto. Aquí ni siquiera en el tema de la parte cultural de los convites, de los fieros, de todo eso, hay una publicidad para que la gente sepa en el mundo. Y bueno, Villanueva no solo es delincuencia, pues Villanueva tiene cultura, tiene arte, pero no hay una divulgación de ese tipo. Exacto. Yo lo que quisiera cuando llegara a la municipalidad es separar el tema, la dirección de cultura y deportes, y crear una dirección solo de cultura y no solo de deportes, porque son dos cosas diferentes. Exacto. Entonces, que deportes se encargue a trabajar de toda la parte deportiva en todas las disciplinas, desde el deporte escolar hacia arriba. Y Villanueva es una área bien deportiva, la verdad, le gusta. Y que de cultura se encargue de recuperar y promover mucha la parte artística, cultural, arte y todo, porque aquí hay mucho talento. Sí. Y el joven a veces anda metido en cosas malas porque sus energías están encaminadas a lo negativo. Lo que hay que hacer es redireccionarlos, canalizarlo en algo que pueda... Mira, yo he trabajado mucho en el Inguati, hay un programa que se llama Arte y Turismo, un país con más color, que es hacer murales. Y ahí se reclutaron jóvenes que andaban haciendo cosas malas. Y los patojos hoy se ganan la vida de eso. Y esos patojos, vos le decís, mire, quiero que me hagan un mural enfrente de mi abuelito, solo le das la foto y te lo hacen igual. Y fueron perfeccionando su técnica. Hoy a ellos los contrata el Inguat para pagarles para irse a todo el país. Imagínate cuánta gente no sabe tocar guitarra, cuánta gente no sabe cantar. Entonces yo creo que ahí es donde hay que ir creando programas para que la juventud tenga un espacio de una sana distracción, pero también de ganarse la vida. Ahora en el tema político sí es un poco complicado, porque yo fui joven y cuando uno es joven, las reuniones, eso no me gusta, solamente que hagas actividades deportivas, que hagas fiestas y todo eso. Entonces les cuesta un poquito involucrarse. Hemos hecho el esfuerzo nosotros de tener jóvenes acá, nos ha costado un poco, pero sí hemos logrado tener varios que se involucren en el tema político. Yo creo que los jóvenes deben de involucrarse. Es necesario que se involucren, porque si no, pues los viejos vamos a estar tomando decisiones por ellos. Y interesa mucho esa energía del joven con esa experiencia del adulto. Que eso puede hacer un match muy interesante para poder hacer proyectos. Y justo hablando de eso, una de las cosas que a mí mucho me gusta hablar en este podcast es sobre redes sociales, cómo redes sociales nos ha cambiado el mundo, porque usted dice, para nosotros es súper fácil meternos, ver todo en redes sociales, pero para otras generaciones es súper complicado, ¿no? Y yo siento que una vez estaba escuchando una plática en la que decían que el problema de Latinoamérica es que enseñaba mucho del pasado, que sí es necesario, hay que conocer nuestra historia, porque el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, pero también hay que enfocarnos en lo que viene, porque la tecnología ya no se va a detener de aquí para arriba, y hoy compramos un teléfono y al día siguiente ya hay uno mucho mejor, y yo le pregunto a usted cómo... Hay un libro de Oppenheimer que se llama Ya basta de historias, si lo puedes encontrar o no lo has leído, léelo. Justamente Ya basta de historias habla de eso, que dice que América Latina va caminando hacia adelante pero viendo para atrás. Entonces aquí todavía andamos manifestando por la Revolución de Octubre, por la conquista, ya pasó. Entonces dice él,
por estar viendo para atrás, nos salen las oportunidades, nos estrellamos con ellas y no las aprovechamos. Exacto, porque para que se enteren todas las personas, esto de redes sociales es una fuente interesante de ingresos. O sea, yo hace unos días empecé a monetizar el canal de Facebook y como dicen, es el sueño americano, ganar en dólares y gastar en quetzales, y de todo salir bien, pues como le digo, siento que es una oportunidad interesante en la cual nosotros los jóvenes tenemos esta experiencia de la tecnología, y como usted decía, tiene que haber un match en el que tampoco dejarnos llevar, porque también han pasado muchas cosas malas por los teléfonos, han habido accidentes, secuestros y muchas cosas, sino que hay que buscar ese equilibrio, y justo eso le quería preguntar, ¿cómo ha ido equilibrando esta parte de hacer política a la antigua, que era con medios como la televisión, los periódicos, y cómo se hace ahora que la mayoría están dándole por redes sociales? Sí. Fíjate que es complicado, aunque te sé decir, las estadísticas de uso de medios de comunicación todavía mantienen a los medios de comunicación tradicionales en primer lugar. Exacto, la gente se informa primero por la credibilidad, por la televisión, segundo por la radio, tercero por la prensa escrita específicamente. Exacto. Y después Facebook, y ahí van para abajo. El problema de hacer política en redes sociales es bien complejo, porque la red social tiene mucha réplica. Exacto. Si yo salgo en un canal de televisión, nadie tiene opción de replicarme nada. Exacto. En las redes sí. Y el problema es que como las redes no tienen control, exacto, entonces aquí me abrís una página con X nombre y me empezás a tirar porquería, como decimos. Y entonces eso desvirtúa mucho. Hoy hay mucho espacio en redes sociales desinformando totalmente a la gente. Y justo a mí en una clase en la clase de Derecho que recibí en carrera, nos pusieron a pensar en una ley que pudiéramos implementar aquí en Guatemala, y yo pensé mucho en eso, en que las redes sociales no están reguladas. Y eso nos permite hacer muchas cosas, crear perfiles falsos, andar aventando fake news, pero ¿y si agarran al responsable de esa página? ¿Qué? O sea, no hay como algo que podamos hacer en su contra. O sea, yo sé que hay policías que buscan los ciberacosos y todo eso, pero siento que redes sociales nos está dando muchos problemas para los cuales aún no hemos dialogado. Es que lo que sucede es que recuerda que nosotros podemos regular aquí, el Congreso puede crear una ley, pero la regulación del Facebook, por ejemplo, no es de Guatemala. Entonces a Facebook no le conviene que todo el que abra su página tenga que identificar en el caso nuestro, con su DPI y todo, porque entonces se limitaría mucho, porque el negocio de ellos es que esa cosa siga creciendo. Exacto. Yo creo que, y cuando uno pone alguna denuncia, porque si el MP puede investigar, por ejemplo, si alguien me está difamando, calumniando por redes, el problema es que las denuncias tienen que ser personales. Exacto. Es decir, yo tengo que denunciar a una persona en específico, pero yo no puedo denunciar a una página que tiene un nombre X que no sé ni quién es, porque cuando uno va le dicen, no, pero ¿a quién? Exacto. ¿A quién? Usted me tiene que decir, denuncio a Jorge Méndez. Por tal, exacto. Entonces ya ellos buscan el IP y llegan a quien lo sacó. Entonces ese es el problema. Lo ideal sería que Facebook no permitiera que se creen perfiles con nombres ficticios, sino que un perfil con Elmer Hernández. Exacto. Y como documento de identificación, y que entonces tengan a quién. Porque hoy también se tergiversa mucho el tema de la libre emisión del pensamiento. Exacto. Existe libertad de expresión, pero tu libertad de expresión tiene que ser con responsabilidad. Porque a veces dicen, es que no aceptan críticas. Es que una cosa es que critiques objetivamente mi idea. Porque yo voy a atacar tu idea, no te voy a atacar a ti como persona. Entonces, porque la libre expresión del pensamiento es discutir ideas, no atacar personas. Y ese es el problema, creo yo, que está sucediendo en Guatemala. Yo te soy honesto, no sé de qué manera lo van a resolver, porque sí son normativas de los de redes sociales. Porque justo las redes sociales, eso es lo que provocan. O estás a favor o estás en contra de algo, pero no hay grises en redes sociales. Ese es el punto, que no hay un gris donde se pueda dialogar, porque, o sea, ¿cuánto podemos argumentar con una plataforma que nos da 60 caracteres para escribir un pensamiento mucho más amplio, pues? Pero como le digo, siento que todas estos problemas que nos están acosando a nosotros, es necesario platicarlos para resolverlos. Y nos está confrontando. Exacto. Nos está confrontando. En las redes uno ve mensajes de odio, sin conocer a la otra persona. Exacto. Es increíble, ¿no? Alguien que ni siquiera conoce a la otra, pero es una
Y dice uno, pero... Bien personal, sí. Bien personal. Dice uno, exacto. bueno, ¿será alguien que me conoce, que le hice algo malo o qué? Porque no sé quién es. Y lo malo es que las cosas feas que nos escriben sí no las creemos, pero las bonitas no mucho. Es que la gente cree más hoy en redes sociales. Sí. A vos te sacan algo malo y lo mejor es ni siquiera salir a aclarar. Mejor ni siquiera salir, porque la gente lo cree más. A mí me ha pasado cuando me sacan, pero usted tal cosa, no, eso no es verdad. Pero es que dice el Facebook, bueno, exacto. Pero ¿quién lo está diciendo? El Facebook. Sí. ¿Quién es? Y el Facebook Facebook, Instagram y todas estas redes sociales se lavan las manos porque ellos dicen que lo que usted publique es su responsabilidad. Ellos solo le están dando la plataforma. No son autores creativos de lo que uno ponga ahí, ¿verdad? El problema es que no tenés a quién hacer responsable. Por eso, y eso es lo que muchas veces no leemos en los términos y condiciones cuando creamos una cuenta de redes sociales, ¿va? Pero la verdad es una gran plática, don Elmer, créame yo creo que también es parte de educación, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En las escuelas no hay internet. Entonces, como ya debiera de estar dentro del pensum de estudio ese tema de la tecnología y de redes específicamente, porque hoy tenés mucha gente perdiendo el tiempo en redes en cuanto que pueda estar ganando dinero en redes también. Exacto, era lo que le decía. Hay gente pilas que lo hace, pero la mayoría pierde el tiempo. Exacto. Y como me decía un cuate, ¿de qué te sirve tener la librería más grande del mundo al alcance de tu mano si no puedes leer? Sí, si no la usas. Exacto. Hoy el internet es una maravilla. Sí. Hoy ya los libros de papel están desapareciendo. Pero la verdad, este tema de redes sociales a mí me apasiona un montón porque créame que está cambiando el mundo de una manera increíble. Y hay un libro muy bueno que se llama 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. Si lo puede buscar o lo ha leído, se lo recomiendo mucho. Y la verdad creo que finalizaríamos con eso la plática, don Elmer. Ha sido una gran charla, me la he disfrutado un montón, créame. Y a mí me gusta cerrar siempre el podcast con una pregunta que es, si usted pudiera darle un consejo a alguien, ¿qué consejo sería? Bueno, yo si le pudiera a alguien específico, yo le diría que primero, y lo pongo en mis redes, que seamos felices. Creo que la vida es para ser feliz. No importa las circunstancias. La vida es tan corta que hoy estamos aquí y posiblemente dentro de una hora quizás no estemos. Exacto. Y aún con las circunstancias que nos rodean, que a veces son buenas, malas o regulares, tenemos que aprender a ser felices con la gente que nos rodea. Estar siempre con una actitud positiva ante todas las cosas, porque lo único que lo hace a uno salir adelante es andar con una actitud positiva. Eso se irradia y eso atrae cosas positivas. Hoy el estrés del corre-corre de todos los días hace que mucha gente ande alterada afuera. Hoy le bocinas a alguien y falta que te tire un balazo. Hoy volteas a ver a alguien y queme mi gas. Es decir, hay una histeria en la sociedad. Tenemos que mejorar nuestra inteligencia emocional, el ser más tolerantes a muchas cosas. Resilientes. Y eso nos va a hacer felices. Entonces, tenemos que ser felices. Las épocas de angustia, las épocas de tristeza y de dolor, no es vivir. Yo creo que vivir es ser feliz plenamente con lo que tenemos y con los que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, yo siempre pongo en mi Facebook, sean felices sin excusas, porque la felicidad es interna. A uno nadie lo hace feliz. Uno se hace feliz, como tampoco nadie lo motiva a uno. Es automotivación. Entonces, cuando nosotros logremos tener un nivel de inteligencia emocional de ese tipo, vamos a ser como sociedad más felices y no vamos a tener gente alterada afuera. Eso genera muchos conflictos. Los mismos conflictos entre las familias es justamente por eso. Entonces, yo le digo a la gente, sean felices siempre con una actitud positiva. Lo más importante son ustedes, es la persona. Me decía mi catedrático, cuando te levantes, mírate en el espejo y decís, mundo bandido, ¿qué harías sin mí? Y que desde ahí te levantes motivado, porque vos sos importante en este mundo y si no estuvieras vos, algo no sucedería, bueno o malo. Y esa es la actitud positiva que uno debe de adoptar. Y yo sí le digo a la gente, sean felices, tengan una actitud positiva, todo lo demás viene por añadidura. Lo positivo atrae cosas positivas, lo negativo atrae cosas negativas. Es increíble, pero así funciona. Eso es cierto, muchas gracias, don Elmer. Y la verdad yo también les dejo el mensaje a las personas, va, de que nunca se comparen con nadie. El pasto siempre va a ser más verde en la casa ajena, decía mi abuelo, ¿verdad? Y nada, don Elmer, la verdad fue una plática bien interesante.
interesante, como le decía, lo que me gusta mucho del formato podcast es que humaniza a las personas, ¿va? Porque muchas veces solo vemos el personaje en la televisión o en las tarimas, pero detrás del personaje hay una persona, ¿va? Con pensamientos muy interesantes, la verdad, don Elmer. La verdad, le deseo lo mejor en su campaña, que todo le salga bien, de verdad. Mis más sinceras felicitaciones por estar asumiendo este reto, porque yo escuchaba también de que criticaban mucho los altos sueldos de los diputados y de las personas que trabajan en el gobierno, pero yo también decía, es un alto riesgo estar asumiendo la responsabilidad de una ciudad o de toma de decisiones, ¿verdad? Así que si se gana esa cantidad es por algo, no es porque... Y también... Hay cosas que, Randy, hay cosas que no son coherentes. Eso sí te lo digo. Yo sé que todos debemos de tener un salario digno a la responsabilidad que tenemos. Pero, por ejemplo, en el caso de Villanueva, sí te digo, es totalmente... no, definitivamente. La realidad social de Villanueva no concuerda por ejemplo, con la dieta de los concejales. Es decir, a eso iba a llegar. Un concejal te gane 75,000 mensual no tiene ningún sentido. Gana más que un diputado, gana más que los concejales de la municipalidad de la capital. En el 2019 ganaban 40,000, en el 2020 en plena pandemia se incrementaron 35,000. Y yo creo que eso también es un poco... Justo a eso quería llegar, porque le decía, el salario justificado que cada quien se merece, pero ya cuando muchas personas cuando están en el poder, como decía Arjona, se les olvida sus principios rebeldes por los cuales quería llegar ahí, ¿va? Pero ¿sabes por qué es? ¿Por qué? Por lo caro de las campañas. Sí. Es decir... hoy mirad gente haciendo campañas, regalando bolsas, regalando verduras, regalando pescado, regalando un montón de cosas. Y todo eso se paga. Exacto. O sea, decía Milton Friedman que no hay almuerzo gratis. Cuando alguien le invita a almorzar a uno, más ya algo detrás de ese almuerzo. Entonces, ni modo. Si te vas a gastar 10 millones en una campaña, lo tenés que recuperar. Exacto. ¿Y con qué se recuperan? Con corrupción. Exacto. Con esos grandes altos salarios. Entonces yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad. Nosotros regalamos un promocional, que es una tarjetita con un valor insignificante o algo así, pero nunca eso. ¿Por qué? Porque si Dios quiere que lleguemos a la MUNI, queremos tener compromiso con la gente y no con alguien que nos dé plata. Porque el problema hoy son los compromisos económicos de los candidatos con gente que les da dinero. Y lamentablemente las mismas condiciones económicas del vecino y de pobreza permite que reciban todo eso y que den su voto por eso. Mientras eso no cambie, mira, un salario de 50,000 quetzales para un alcalde es demasiado. Sí. Es demasiado. Pero nuestro alcalde ha llegado a ganar hasta 120,000. Sí, es cierto. Entonces decís vos, si para vivir no necesitas tanto. No. Justo esa era mi reflexión. No porque ganas más vas a comer 6 veces al día, vas a poner 3 pantalones al día. O sea, no necesitas tanto. Eso es por pagar deudas que se tienen. Y eso es la reflexión que la gente tiene que hacer. Esa es una discusión política que hay que hacerla para que el ciudadano entienda. Yo voy a hacer mi libro más adelante que se va a llamar El problema es de demanda, no de oferta política. Porque es el demandante, el ciudadano que vota, el que debe de exigir cosas. O sea, a mí cuando voy a presentarme con el ciudadano ando pidiendo trabajo de alcalde. ¿Y qué debo llevar por delante de mí? Mi hoja de vida. Mi experiencia y mi proyecto. No una bolsa de verdura. Exacto. Y el ciudadano debería estar capacitado para decirme, mire, ¿y usted por qué se cree capaz de ser alcalde? Cuénteme qué se ha preparado. Exacto. Y qué experiencia tiene. Y cuál es su visión. Así me debieran de abordar. Pero estamos hablando de un nivel de sociedad que analice muchas cosas, pero hoy tenemos gente que está pensando en qué comer hoy. Exacto. Y entonces no se puede filosofar cuando se tiene hambre. ¿Sí? Así es. Por eso es importante trabajar en la educación, en salud y en el trabajo. Porque no miras en Estados Unidos a un candidato a alcalde a presidente regalando láminas. No. No miras un candidato a presidente en Alemania o en Inglaterra haciendo eso. Exacto. Al contrario, abren una cuenta bancaria y los ciudadanos aportan para la campaña de los candidatos. Eso pasa en los países pobres como los nuestros. Entonces hay un manipuleo político de la gente en eso. Y justamente eso es lo que he querido demostrar, de que sí se puede hacer política sin caer en esas cosas. Nosotros estuvimos cerca de ganar la campaña pasada. En tercer lugar. Sí, y no regalamos nada. Nos faltaron 2,200 votos. Y lo hicimos de frente, confrontando a la gente.
diciéndole, mire, si le regalan, reciba, pero por favor no dé su voto por una bolsa de verdura, eso le va a salir carísimo. Sí. Porque si usted lo da por eso, el político ya no tiene compromiso con usted. Dice, una vez me hicieron esta analogía que a mí me gustó mucho, y es que escoger un mandatario es como ir al cine, pero que otra persona escoja la película. Es una película de 10 horas. La persona que va a escoger la película es el mandatario, y todos tenemos que entrar a ver la misma película. A las 2 horas de la película el mandatario se va y nos deja a nosotros viendo la película. Nos deja 8 horas ahí viendo esa película, ajá, que iba a ser su decisión. Así es. Pero de acuerdo. Sí. No, la verdad, muchas gracias, don Elmer. Y para aclarar esto, no es por ningún no tiene nada detrás. Esta plática nació por mi genuino interés y curiosidad de platicar con un candidato a alcalde, la verdad. Y si alguien más quiere venir a platicar, también las puertas de mi podcast están abiertas para que expresen sus ideas como lo acaba de hacer usted, don Elmer. La verdad fue una plática que me disfruté bastante. Créame, ahorita, solo cuando leí su currículum ya lo respetaba, y ahorita que lo conozco en persona mucho más, don Elmer, espero que todo le salga bien. Y no sé si tiene algún último mensaje de despedida para nuestra audiencia. Pues, primero, agradecerle a Dios, ¿verdad, Randy? Primeramente, don Elmer. Segundo, a tu persona, Randy, por darme la oportunidad de poderme expresar. Realmente gracias, don se Elmer. Necesitan más medios objetivos y formativos como el tuyo, porque hablábamos de que hay páginas que se dedican a despotricar con los demás y no necesariamente a construir una buena opinión en el vecino. Exacto. Y segundo, pues un saludo ahí a los vecinos que escuchan este podcast. Exacto. Decirle que estamos ahí en el juego político. Quiero ser alcalde, porque creo que tengo la capacidad, me he preparado para eso, tengo la experiencia, y bueno, sabemos también que Dios sabe a dónde nos lleva y a dónde no. Exacto. Pero el trabajo lo estamos haciendo y esperemos contar con la voluntad del vecino. Así es que Dios me los bendiga y que sigan disfrutando la Semana Santa, siempre con muchas precauciones. Si van a las procesiones, por favor, cuiden a sus hijos. Aparecen hijos extraviados, a veces niños extraviados en las procesiones, las aglomeraciones. Sí. Si ya se están yendo a la playa o al interior, no corran, los lugares turísticos no se van a mover de ahí, no hay prisa para llegar, para no provocar accidentes graves. No vayan a manejar tomando licor, eso es lo que eso muy especial, la verdad, eso sí, no. Si quieren echar sus tragos, lleven a alguien que les maneje, porque tampoco vamos a pelear con los gustos de cada quien. Exacto. Pero por favor evitemos muchas cosas de eso, porque muchas veces hay gente que va tranquila, gente que va relajada con su familia y para sufriendo accidentes por otros irresponsables que andan manejando con licor. Entonces disfruten a su familia, compartan con ellos. Este descanso es justamente para eso, porque el trajín del trabajo a veces no lo deja uno estar con sus hijos. Pero aprovechen este tiempo, pero háganlo con mucha precaución. Así es que bendiciones a todos. Gracias, Randy, por la oportunidad. Gracias, don Elmer. Ya saben, amigos, si les gustó este episodio, compártanlo. Aparecemos en todas las redes sociales como Aire Podcast, en TikTok, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y nada, amigos, espero les haya gustado este episodio. Nos seguimos viendo la siguiente semana. Hasta la próxima. Bye.